recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a ver Zacarías capítulo 10 y el 11. Como siempre, antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor, en este día. Te pido, Señor, que estés con nosotros, que tú eres, que nos guíes, nos muestras todo lo que necesitamos entender y enseñar hoy en este día, Señor. Te pido que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Jesús, y que cada persona que esté escuchando podrá no solamente escuchar tu palabra, pero profundamente entenderlo para aplicarlos a sus vidas diarias, Señor. Y te doy gracias por cada persona que está escuchando. Te pido que los bendigas grandemente. Y te doy gracias de nuevo por este momento que nos has regalado, Jesús. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio bíblico. Y vamos a ver Zacarías capítulo 10 y el 11. Les recomiendo que lean y vean nuestros estudios de los primeros 9 capítulos de Zacarías antes de continuar. Si no lo han hecho, pero si ya lo han hecho, pues claro, vamos a seguir adelante. Pero si no lo han hecho, si no lo han visto, tenemos ya los primeros 9 capítulos de Zacarías ya grabados y lo puse en la descripción, los enlaces en la descripción ahí abajo de este video, así lo pueden mirar. También lo recomiendo que lo hagan si no lo han hecho. Ahora, antes de comenzar para el capítulo 10 y el 11, quiero repasar algunos puntos importantes antes de comenzar. Primeramente, Zacarías. Cuando vemos el libro de Zacarías, sabemos que es en el Antiguo Testamento. Es el segundo del último libro antes de Malaquías. Es uno de los menores profetas, pero es el libro más extenso. Tiene 14 capítulos. Pero esos capítulos están un poco cortos, por eso yo creo que lo dejaron como profeta menor. Ahora, el tiempo donde ocurrió estas profecías cuando se escribió fue en el 520 a.C. Al mínimo ahí se comenzó. Porque ya después, en las profecías que vimos, las visiones que Zacarías tuvo en los primeros 6 capítulos y también hasta capítulo 8, parece que esos fueron escritos cuando él era joven. Pero ya comenzando del 9 y en adelante, parece que esto pasa ya cuando él es más grande y ya maybe en el 480, 470 antes de Cristo, en esos años, puede ser que se escribió este libro de Zacarías. Así comenzó cuando él era joven, entonces ya después cuando él ya se hizo más grande. Ahora, también recuerden que Ageo y Zacarías, los dos fueron enviados por Dios para animar a los judíos a continuar con la reconstrucción del templo. Esto ya lo hemos repasado, pero lo voy a repasar bien rápido. Así, a través de visiones y profecías, Dios mandó Zacarías, especialmente Zacarías, para que a través de visiones y profecías que le siguen animando, que le siguen dándoles aliento para el pueblo judío, porque lo que había pasado después de regresar a Jerusalén tras 70 años de exilio en Babilonia, se les ordenó a los judíos que comenzaran a reconstruir el templo. Pero después de comenzar, se encontraron con oposición. Se desanimaron y dejaron de reconstruir a pesar de que Dios les había ordenado hacerlo, ¿verdad? Pero aunque Dios les dijo, pues hay que reconstruir el templo, ellos pararon y eso pues no quería pasar a que Dios pasara eso. Pero en lugar de castigarlos por desobedecer sus órdenes, Dios simplemente los animó y lo hizo con enviando al profeta Ageo y también a Zacarías. El libro de Ageo fue escrito como en 520 a.C. y también así comenzó Zacarías como en 520 a.C.
Pero en Zacarías eso comenzó con unas visiones, ¿verdad? Y también profecías. Pero estas profecías y visiones era todo junto, se puede decir que um, es como Dios, pues Él está usando esas maneras, las visiones y las profecías para mostrar el tema central de todo esto, que se alienta o de que se trata de animar al pueblo judío. Y de eso se trata todo esto, para animarlos, y lo hace Dios en estas maneras diferentes para mostrarlos que hay que seguir con la construcción del, del templo. Al mínimo, así comenzó. Y ya después está continuando con estas profecías, Zacarías, para mostrarles por qué era tan importante reconstruir este templo y qué tiene Dios para los judíos y para Jerusalén y también Israel. Y pues vimos en el capítulo 9 que el enfoque principal era que Dios iba a proteger a los judíos y que un día en el reino milenario los va a restaurar. En el capítulo 10 continúa con ese mensaje de liberación y también bendiciones por el pueblo de judío. Y en eso comenzamos. Vamos a ver capítulo 10, comenzando con estas bendiciones que va a venir a los judíos, pero esto está hablando, enfocando sobre el reino milenario. Ya sabemos que eso se trata de los últimos tiempos. Se lo vemos rápidamente, los últimos tiempos aquí. Reino milenario, the millennium es el reino milenario, es después de la tribulación, después de la segunda venida de Cristo. Aquí va a estar donde se restaurará Israel, Jerusalén. Habrá paz durante ese tiempo. Pero vamos a comenzar a leer, vamos a ver el capítulo 10, versículo 1, voy a leer de la Reina Valera 1960. Aquí nos dice la palabra de Dios: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahora aquí vemos que el pueblo de Israel dependía completamente de Dios para el riego de sus cultivos. Y así era, ¿verdad? Porque ellos no podían sacar agua por cualquier lado para sus plantas y todo eso. No, tenía que darles Dios todo eso. Y ellos dependían de Dios. Versículo 2, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, para lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ahora, vemos que el versículo 1 decía que debíamos pedirle cosas al Señor, pero aquí se menciona que no debemos pedirle a ídolos falsos, ni a personas que practican la adivinación. Porque cuando se habla sobre los terafines, esos son ídolos. Y eso, pues, sabemos que no le agrada a Dios. Seguimos adelante, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Aquí diciendo que castigo para aquellos líderes que han desviado a Israel del buen camino. Hay líderes como pues reyes y también sumos sacerdotes que no agradaron al Señor, que comenzaron a hacer cosas que no deberían hacer. Y habla de eso, que castigo caerá a estos líderes. Así, hablando de los pastores, es los líderes, porque los líderes son los que se encargan de cuidar a los judíos. Versículo 4. De él saldrá la piedra angular,
de él la clavija, de él el arco de guerra, y de él también todo apremiador. Cuando hablamos de la piedra, de la piedra angular, es un título mesiánico de uso que se usa frecuentemente en otras partes de Escritura. Podemos ver ejemplos de eso, pero cuando se habla del Mesías, es un título mesiánico de quién se refiere. Pues sabemos, pues, de Jesús, ¿verdad? Si vemos Isaías 28, 16 y también Efesios 2:20 y 1 de Pedro 2:6-8, aquí están. Isaías 28:16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creeré no se apresure. Ahora déjame hacer este más grande para que se mire bien. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor es la piedra del ángulo. Y también podemos ver 1 de Pedro 2:6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el creer en él no ser avergonzado. Hablando de Jesucristo. Entonces sabemos aquí, cuando vimos en Zacarías capítulo 10, versículo 4, la piedra angular, dice: de él saldrá la piedra angular. Está hablando de él. ¿Quién es él? Hablando de Judá. Hablando de Judá es donde pertenece Israel. Judá está en Israel y es donde saldrá la piedra angular. Y sabemos que eso se refiere a Jesús. Vamos a seguir adelante, versículo 5. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el todo de los calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces, todo esto está hablando de Israel, que serán fortalecidos un día, pero se refiere a los últimos días en el reino milenario. Pero seguir leyendo. Versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín, acuérdese, Efraín es otra palabra que se usa para representar Israel, como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus ojos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Versículo 8. Y los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se sacarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Aquí, cuando se refiere sobre Egipto, hablando de Asiria y todos estos lugares, está hablando de las naciones que iban en contra de Israel, y simplemente diciendo que Dios va a fortalecer
a Israel y protegerlos y levantarlos. Pero esto todavía no ha pasado. Israel nunca se ha levantado arriba y nunca ha llegado a paz. Y por eso sabemos que estos eventos todavía no han pasado. Sabemos que Israel fue destruido después de Cristo en el año 70. Y hasta ahora, pues ya regresó Israel como nación, pero no hay paz. Hasta ahorita, en este momento, no hay paz. Pero un día va a llegar, pero esto es ya cuando llegan los últimos tiempos. Después de la segunda venida de Cristo es cuando ya habrá paz, y de eso habla esto. Y así se termina el capítulo 10. Ahora vamos a ir al 11 y así vamos a brincar rápidamente este, y leer el versículo 1 del capítulo 11 que dice: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Ok. Aquí en este capítulo, en lugar de hablar de la segunda venida del Mesías que estamos viendo, esto se habla de la primera venida y del rechazo del Mesías. ¿Cuándo era la primera venida del Mesías? Pues cuando vino Jesús, ¿verdad? Entonces esto habla de eso. Y este capítulo se refiere al rechazo del Mesías. Eso es lo que se enfoca. Y también se menciona el surgimiento del Imperio Romano, aunque no se le nombra en las escrituras, no dice que son los romanos que van a levantarse, pero se describe como un dominio que viene sobre Israel. Y pues sabiendo la historia de cómo pasó todo, pues sabemos que se refiere a los romanos. Y todo como ocurrió, esto fue durante la época de Jesús. Sabemos que quién era que estaba reinando durante la época de Jesús, y fue los romanos. Ellos estaban gobernando todo Israel, y ahí donde vemos en Jerusalén y todo lo que pasó era los romanos que eran los gobernantes, que eran que daban la ley y todo eso. Y ya sabemos también por las historias que en el año 70 es cuando los romanos destruyeron a Israel, y también la destrucción del templo en Jerusalén pasó. Y entonces en esto lo que vamos a leer está hablando que como los judíos rechazaron al Mesías, cayó un juicio sobre la nación de Israel como un castigo por el rechazo del Mesías. Esto ya lo hemos visto, estos juicios no sobre el rechazo del Mesías, pero cuando vimos los otros libros de los menores profetas o profetas menores, vimos varias profetas viniendo, hablando a Israel, diciéndolos que se arrepintieran de sus pecados, porque si no lo hacen, entonces va a venir un juicio. Y así pasó. Vimos que el rey norte de Israel fue destruido por Asiria. ¿Verdad? Cuando hablamos de Asiria, ellos vinieron y destruyeron a Jerusalén. Perdón, al reino norte de Israel. Ok, aquí está uno mejor. Todo el reino norte de Israel fueron destruidos por Asiria. Entonces después vimos que el reino sur de Israel, que era Judá, fueron destruidos por Babilonia, ¿verdad? Pero ¿por qué cayeron estos juicios? Simplemente porque desobedecieron al Señor. Y Él trató de ayudarlos en la manera con advertencias, con profecías, con simplemente con personas diciéndoles ya paren, porque viene algo duro, un juicio va a caer sobre ustedes si no paran de pecar o de desobedecer al Señor. Pero nunca pararon, nunca se arrepintieron, y por eso cayeron ese juicio.
Ahora lo vemos de nuevo, pero esta es profecía de lo que va a pasar, porque sabemos que todo lo que estamos viendo aquí en Zacarías en el capítulo 11 fue escrito como en más o menos 480 antes de Cristo, entonces como que era falta casi 500 años que viniera al Mesías. Entonces esta profecía, Zacarías está diciendo, un día van a rechazar, tu nación va a rechazar al Mesías, y como van a rechazar al Mesías, va a caer un juicio, y el juicio caerá comandando los romanos para destruir a Israel. Entonces es muy interesante viendo estas profecías, porque no solamente la profecía habla que viene un Mesías, también dice que van a rechazar al Mesías, y también dice por rechazando el Mesías va a venir un juicio. Y todo eso pasó. Y todo esto fue escrito 500 años, casi 500 años antes de la venida de Cristo. Pero esto es profecía de Dios. Dios está fuera del tiempo. Esto es palabra de Dios, no es palabra de Zacarías. Sabemos que Zacarías no es el que está hablando aquí. Él está simplemente dando el mensaje que Dios le dio a él. Pero es muy interesante viendo esto, porque estas profecías son muy precisas. Y es increíble viendo eso, pero si lo piensas bien, cuando sabiendo que es Dios hablando, pues es algo normal para Dios, para nosotros es algo increíble. Y todo lo que hace Dios es increíble, pero sabiendo qué tan grande y soberano es el Señor, pues Él hace todo increíble. Pero pues vamos a seguir leyendo. Entonces ya tenemos un entendimiento de lo que se trata el capítulo 11. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice: Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Ayud, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Vamos a seguir leyendo. Voz del aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Destruyendo de rugidos, de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Esta aquí es profecía hablando cómo llorarán y cómo estarán en ruina. ¿Por qué? Porque los romanos van a venir a destruir el templo y la ciudad y todo. Es lo que se refiere. Ok, vamos a seguir adelante viendo el versículo 4. Vamos a leer 4 al 6. Dice, perdón. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Ok. Entonces aquí se hace referencia a cómo Dios en este momento no salvará a Israel de la destrucción. ¿Por qué? Porque van a rechazar al Mesías. Ok. Ya sabemos que eso pasó. Rechazaron al Mesías. Entonces lo que pasó en 70 después de Cristo, que fue la destrucción de Jerusalén, el templo, fue simplemente porque rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús. Y estas profecías eran advertencias por pasar. Entonces uno de ese tiempo de Jesús, si creían en él, pueden decir fácilmente, mira, no podemos rechazarlo aunque lo queremos o no, o como sea, no sé, porque entonces va a pasar algo, pero ya sabemos muy bien por qué es que lo rechazaron, no querían creer en él, no pensaban que era el Mesías, eran muchas cosas. Pero simplemente sus rechazos llegó el juicio. Versículo 7 nos dice, apacente pues las ovejas de la matanza, esto es,
a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 cayados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Ok, comenzando aquí se pone muy interesante. En el versículo 7, Zacarías comienza a representar todo lo que se está diciendo, todo lo que él está diciendo, comienza a representarlo y interpretarlo como un papel dramático, como una obra de teatro, mostrando como el rechazo de Cristo que conducirá al juicio de Israel que él describe aquí en continuación. Entonces, literalmente todo lo que vamos a leer ahorita, puedes decir que él se para, Zacarías se paró, a lo mejor ya estaba parado hablando con los judíos aquí, pero comienza como una obra, mostrar todo, agarrando palos, agarrando cosas que tiene alrededor de él para mostrar lo que él está hablando. Es como una obra, una drama. Es lo que va a pasar aquí. Entonces, si te gusta lo que es lo teatro, las dramas, pues aquí va a haber uno, ¿verdad? Nomás ahora pensarlo, cómo es que lo hizo, pero vamos a leerlo. Versículo 8 dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ok, aquí dice 3 pastores. Se menciona 3 pastores que no cumplieron con su deber. Ahora no dices los nombres de estos pastores, pero se cree que se refiere a los 3 principales líderes de Israel. ¿Y quién son los 3 líderes principales de Israel? El rey, los sacerdotes y las profetas. ¿Ok? Entonces, rey, los sacerdotes y las profetas. ¿Y qué dice de ellos? Y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces diciendo que los destruyó. Seguir leyendo. Versículo 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Entonces aquí esto se refiere a que Dios no protegerá a la gente en ese momento, sino que simplemente permitirá que sean destruidos. Y así pasó cuando los romanos vinieron y destruyeron a Israel. Y esto es por el razón que rechazaron al Mesías. Y acuérdense que todo esto está mostrado a través del drama de Zacarías, quien interpretó el papel de un pastor que abandona a sus ovejas y deja de enseñarles y protegerlas. Me imagino que a lo mejor maybe tiene una oveja ahí y muestra que ya ahora no la está protegiendo o algo así, pero lo está haciendo de manera de drama. Seguir leyendo. No sé para usted, pero hay veces yo soy alguien que visualmente aprendo más cuando alguien me muestra literalmente con video, puede ser con cosas, con una demostración. Así aprendo más y yo creo que él está tratando de mostrarles cómo va a pasar para que se acuerden, para saber lo que es por venir. Y puedes preguntar tú, pues, si estas personas no van a estar vivos para el tiempo del Mesías, porque sabemos que eso no pasa hasta casi 500 años después de estos eventos, ¿por qué les dice a ellos? Porque ellos no van a poder hacer nada como quiera. Pues simplemente, primeramente, se puede recordar, se puede escribir,
¿verdad? Sabemos que estas escrituras están escritas, primeras son para escribirlo, para que alguien lo pueda leer y ver, oh, mira, una advertencia. Cuando viene el Mesías, vamos a mejor obedecerlo y no rechazarlo. Vamos a agarrarlo y a recibirlo y aceptarlo y no rechazarlo. Y pues por esa razón, para que pueden estar listos, pero también para ellos en esos días. Muy frecuentemente los judíos siempre se alejaban del Señor. Mira, muy fácil desde los tiempos de Moisés, hasta antes de eso, las personas ah, muy pecaminosas y siempre queriendo simplemente saciar los deseos de su carne. Pero aquí es una advertencia a los judíos diciendo, mira, ya no hagan lo que hicieron sus papás. No hagan las mismas cosas que desobedecer al Señor. Mejor siguen adelante obedeciendo al Señor. Si obedecen al Señor, van a estar bien, van a estar bien. No va a caer estos juicios. Pero el momento que comiencen a desobedecer al Señor y siguen desobedeciendo, es cuando caen estas cosas. Y por eso les dicen a ellos, ¿verdad? Son advertencias porque uno puede decir, pues Dios no me dijo, ¿por qué nos castiga y nada pasó? Así no es Dios. Desde el principio así no es Dios. Él siempre da advertencias. Si piensas en los tiempos de Noé, cuando destruyó al mundo, ¿cuántos años se tardó Noé para hacer el arca? Casi 100 años parece, ¿verdad? Muchos creen que se tardó hasta 120 años. 120 años de personas pudiendo ver, ¿qué estás haciendo, Noé? Y él puede decir, pues aquí estoy haciendo una arca porque va a venir lluvia y porque gente no se arrepiente. Él podía, um, se dice que él era un mensajero predicador porque él predicaba la palabra. No decía cómo lo predicaba, pero yo me imagino que gente venía a él y estaba viendo qué estás haciendo y él ahí en ese momento comenzó a predicarles, pero gente no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, aunque Dios manda advertencias, pues la cosa es, la gente hay que obedecer, hay que arrepentirse de sus pecados y decir, ok, Dios, yo quiero vivir para ti y no para simplemente para mis propios deseos y todo eso. Las personas tienen que hacer sus propias decisiones. Y así es Dios. Dios siempre da muchas chances para que la gente se puede arrepentir, darles más chance. Pues vamos a seguir adelante. Versículo 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que conocerte con todos los pueblos. Ok. Aquí, este pacto roto no se refiere al pacto principal que Dios tiene con su pueblo de Israel. Ok. El pacto principal no habla de eso. Porque aquí dice para romper mi pacto. No se refiere a eso. Más bien habla de un pacto de protección que Dios les había dado a todos los pueblos y todas las naciones, de modo que si una nación los atacaba, que los iba a proteger, pero esta vez no serían protegidos. Pero siempre decía el Señor, cuando me obedecen serán bendecidos, pero cuando desobedecen serán juzgados, ¿verdad? Llegará juicio, llegará maldad. Y así es, y así pasó. Y también esto se refiere una vez más a como cuando Roma ataca a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios lo permitió y no los protegió, todo debido a su rechazo del Mesías. Recuerdan que Jesús también habló de esta destrucción al comienzo de Mateo 24. Si vemos en Mateo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Simplemente diciendo que un día todo esto va a estar destruido. Y esto como quiera fue como 40 años antes de lo que pasó.
¿ok? Era profecía, pero Jesús ya sabía, pero estas profecías hasta comenzó, aquí lo vemos en Zacarías, ¿verdad? Que son casi 500 años antes que vino Jesús. Entonces, seguir leyendo, versículo 11. Y fue de Jethro en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ok. Aquí muy interesante. Aquí Zacarías continúa la representando esta profecía con demostrándolo en drama y demostrando que alguien iba a preguntar y mostrar que alguien iba a querer entregar al Mesías para pedazos de plata. Ahora, aquí se debe ver algo muy conocido, hablando de 30 piezas de plata. Esto fue lo que sucedió con Jesús. Judas terminó recibiendo una paga cuando él entregó a Jesús y recibió 30 piezas de plata. Y él entregó a Jesús por esas monedas. 30 piezas de plata era la cantidad, esto es muy interesante, que normalmente se pagaba para un esclavo. Así que los judíos de la época de Jesús, al ofrecerle esa cantidad a Judá, estaban diciendo que Jesús no valía más que un esclavo común. Y no sé si eso es más triste sabiendo eso, o que Judá lo aceptó, ¿verdad? O lo que él hizo, que fue demasiado triste también. Pero todo esto representando, pues, profecía lo que iba por venir, que iba a entregar, se iba a entregar por 30 piezas de plata, muy, muy a punto, ¿verdad? Aquí nos dice muy, claramente, muy preciso. Pero esta profecía de lo que iba a ser Judas no termina ahí. Vamos a ver versículo 13. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso precioso con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora, primeramente acuérdese que Zacarías está mostrando todo esto por medio de una drama. Ok, entonces él está haciendo todo esto. Yo me imagino que él tiene una bolsa de dinero y está mostrando, mira, va a tirar estos 30 piezas de plata y va a decir, ay, ahora voy a entregar a este, y ahora después de eso va a querer dar las 30 piezas de plata de nuevo, tirándolo en la casa de Jehová, hablando aquí, las eché en la casa de Jehová, en el tesoro. Me imagino que lo hace así con mucha drama, muy dramático, es lo que se me figura. Pero esto es lo que está haciendo Zacarías y hablando aquí es para que saben lo que va por venir. Pero también esto se cumplió, esto pasó, se cumplió cuando Judas regresó al templo después de que Jesús ya había sido arrestado. ¿Qué hizo Judas? Se arrepintió, dice, no, ahora no quiero el dinero, y trató de devolverlo, pero no pudo, ¿verdad? Ya sabemos que no pudo. Vamos a ver eso en Mateo 27, 5 al 8. Aquí dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero mira aquí, arrojando las piezas de plata en el templo. Así como vimos aquí, dice, y las eché en la casa de Jehová, el tesoro, usando las 30 piezas de plata.
Y muy preciso viendo esto porque no nomás dice agarré unas piezas de plata, pero dice hasta la cantidad, 30 piezas de plata. ¿Y qué pasa en Mateo? ¿Cuánto es que agarró las piezas de plata? Oh, pues aquí no lo dice, pero ya sabemos en el 24 sí lo dice, diciendo que cuánto es. Ay, perdón, no hay. Ok, aquí está, disculpe. Es Mateo 26, 14 al 16, diciendo entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariota fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y esas mismas 30 piezas, cuando vamos al Mateo 27, es que regresó y tiró al templo de nuevo. Y todo esto ya fue descrito en profecía en Zacarías, hablando sobre las 30 piezas de plata. Y se las eché en la casa de Jehová. Y algo muy preciso. Esto fue casi 500 años antes de todo lo que esto iba a pasar. Increíble, pero las cosas de Dios siempre son increíbles. Ok, vamos a seguir adelante. Versículo 14 dice, quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ok, aquí se habla que se rompió la unidad de Judá e Israel. Esto es una de las razones por qué lo sabemos que se refiere a los romanos cuando se habla de este juicio. Una de las razones por las que pudo ocurrir el ataque a Roma fue la falta de unidad entre Judá e Israel, lo que los hizo vulnerables al ataque. Entonces pudieron Roma fácilmente atacar a Israel porque no había unidad. Así que cuando este versículo dice que altaduras, viendo aquí lo que dice luego el otro callado, altaduras, este bastón también se puede llamar, en otra palabra, es unidad. Y eso fue lo que se rompió, porque dice para romper. Entonces esto, siendo unidad, es lo que se rompió entre Judá e Israel. Y cuando no hay unidad, entonces es cuando uno se hace más débil, cuando uno está solo. Y así pasó. Y eso dejó que Roma fuera y puede más fácil destruir a Israel. Versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus puseñas. Aquí habla sobre el anticristo, porque habla, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. Este es un pastor que se va a levantar, que va a hacer mucho problema para los judíos y para cualquier persona que quiere seguir a Cristo. Sabemos que va a haber mucha destrucción a los creyentes de esos días en la gran tribulación, pero si eso se refiere a eso, en la tierra a un pastor se levantará, esto es el anticristo. Y ya para terminar, versículo 17, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí termina hablando de nuevo del anticristo, que el anticristo también va a ser castigado por el juicio de Dios.
y eso viene por cuando la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Pero aquí, cuando habla sobre el brazo y también el brazo y el ojo tienen un simbolismo específico. El brazo es símbolo de fuerzas y el ojo derecho representa la inteligencia de las escrituras. Entonces, por lo tanto, esto significa que el pastor, que es el anticristo, será castigado por el juicio de Dios. Y así se termina. Entonces, y acuérdese que todo esto él está mostrando en drama. Zacarías lo está lo está demostrando como en manera de drama, porque pues para mí parece que es más fácil para que estas personas puedan entender bien lo que está pasando, pero es que es algo grande que va por venir y quería que al mínimo se acordaran de lo que se está hablando aquí. Entonces, en terminando estos capítulos, vimos que el capítulo 10 habla que Dios va a proteger a Israel por un tiempo, que los va a defender y bendecirlos, ¿verdad? Especialmente en esos tiempos que estaban en ese tiempo específico. Y también hablando del reino milenario, que en ese tiempo también ya van a estar bendecidos, ¿verdad? Porque ya ese tiempo va a ser después de la gran tribulación. Entonces, en esos tiempos es cuando ya habrá paz. Perdón, me iba a poner... Ay, ¿dónde está? Aquí está. El tiempo milenial, milenario, perdón, es cuando habrá paz en Jerusalén, ya no va a haber guerra, pero eso es después de la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Él destruye todo lo que es el anticristo, es cuando ya llegamos a un tiempo de paz. Por 1000 años Satanás será encarcelado. Y entonces en esos tiempos está hablando capítulo 10 que habrá paz. Pero entonces en el capítulo 11 ahora vimos como los judíos iban a rechazar al Mesías. Esto habla de la primera venida del Mesías. Que la primera vez que vino, cuando vino Jesús, sabemos que lo rechazaron, pero esta profecía está hablando de eso, que el Mesías que va a venir, lo van a rechazar y por eso va a venir un juicio. El juicio vino a las manos de Roma, viniendo a destruir a Jerusalén y destruyendo el templo de Jerusalén. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Y viendo todo esto, nosotros tenemos el privilegio de poder mirar y estudiar bien esta escritura. Cuando ellos escucharon eso en ese tiempo, simplemente tenía que confiar que esta palabra era palabra de Dios. Pero ya habían pasado muchas cosas ya para ya no dudar que Dios estaba en control de todo. Pero la cosa es, estos judíos, estas personas siempre se alejaban del Señor, porque ya sabemos para el momento que llegó el Señor Jesús, habían como que estaban practicando cosas y haciendo cosas que no deberían, usando el templo para vender cosas y no simplemente para adorar al Señor. Y hay mucha más maldad que estaban haciendo en esos tiempos. Y en eso terminamos hoy. La palabra de Dios nos muestra que tenemos miles de chances para arrepentirnos y llegar al Señor. Y así es. Vemos estas advertencias y esas advertencias también son para nosotros. Porque esta palabra nos dice, arrepiéntate y siga al Señor. ¿Verdad? En las Escrituras nos muestra todo esto. Nos dice que es el pecado que nos aparta de la presencia del Señor. Es lo que nos separa. Y sabemos que es por medio del pecado que nos mandamos que llegamos a la muerte. Pero sabemos también que por eso vino el Señor Jesús, para librarnos de eso, y nosotros simplemente hay que recibirlo. Hay que confesar con nuestra boca que es el Señor y vivir y obedecerlo.
Entonces todo esto ya lo tenemos, pero hay que obedecer. Ellos tenían que obedecer, los judíos, pero no lo hicieron, entonces vino juicio. Así es para nosotros. Si nosotros no obedecemos, entonces llegará un juicio para ti. Y el juicio es algo demasiado feo porque sería una eternidad apartado de la presencia del Señor. Y eso es demasiado feo porque ya después de eso no hay esperanza. Pero mientras que tengas vida en esta tierra, tienes esa esperanza para llegar al Señor. Y agárralo y tómalo, dice el Señor. Yo no sé por qué me ha pasado lo que me ha pasado, pero yo confío en ti. Yo creo en ti. Y hay que seguir al Señor y parar de seguir viviendo para tus propios deseos. Entonces, ahí terminamos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra y darle gracias por todo lo que nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús te damos mil gracias, Señor, por cada cosa que nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio de poder hacer este estudio por medio de estas redes sociales, Señor. También te doy gracias por cada persona que pudo estar conmigo en este estudio bíblico. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas, Señor. Tócalos, Señor, y ilumina sus mentes, Señor, para que cuando viven allá en el mundo, Señor, y cuando platican con amigos, con compañeros del trabajo, con familia, ellos siempre están enfocando en ti y pensando en ti, Señor, tratando de vivir simplemente en obediencia para ti, Jesús. Y te doy gracias por estas personas y también ayúdanos, Señor, que nosotros podemos tener buen fin de semana y otra semana buena, Señor. Protégenos. Camina con nosotros, Señor, y nomás ande con nosotros en cada lado, Señor, para que donde nosotros pasamos por, donde estemos, que ahí que tu presencia esté también, Jesús. Te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este día. Si no lo han hecho, suscriban a nuestro canal para que puedan recibir más videos en el futuro. Pueden dejar comentario, pueden dejarle like y comparte estos mensajes para que otros puedan recibir más de la palabra de Dios. Y pues en la semana que viene vamos a seguir adelante con Zacarías. Ya mero lo terminamos, así vamos a seguir adelante juntos. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, nos vemos. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. ¿Quién lo comenzó? Tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí de sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie, cuando estuve perdido, me hallaste.